cuando digas. Vamos a seguir ahora con el acuerdo en sí, el acuerdo 3886 del que hablábamos al principio, y con lo que hace específicamente a las presentaciones electrónicas. El acuerdo no es largo, es fácil de entender, algunas soluciones son en cierto modo dudosas, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta como idea madre del acuerdo es que su regla fundamental es que las presentaciones, toda presentación que se haga, tiene que ser hecha en formato electrónico. Después vamos a ver cuáles son las excepciones. Son básicamente 4 a las que se agregan algunas más que no están sistémicamente bien insertas, pero en definitiva no son demasiadas. Entonces la regla es que toda presentación que se haga va a tener que ser hecha en forma electrónica, salvo que se dé alguna de las excepciones. Y vamos a ver cómo juega además la cuestión documental y todo lo atinente a cómo aportamos los documentos, la documentación, no solamente la prueba documental, sino también la documentación que tenga que irse adjuntando. El artículo primero es el que abre con la idea de que todas las presentaciones serán generadas y rubricadas electrónicamente. Y en el artículo primero encontramos la primera excepción, que es la demanda y los escritos iniciales del proceso. Porque en la provincia de Buenos Aires no tenemos la posibilidad de que electrónicamente uno inicie un proceso en la receptoría general de expedientes de cualquier departamento judicial. Entonces, el artículo 1 contiene la primera excepción, que es la demanda o cualquier escrito de inicio de los procesos no van a ser posible de ser insertados electrónicamente desde el momento inicial. Después vamos a tener que enviar la copia, como ya les voy a referir. Entonces, utilizando los certificados emitidos por la Suprema Corte, los letrados, toda presentación que haga y que no caiga en ninguna de las excepciones, van a tener que hacerla vía electrónica. ¿Cómo es una presentación vía electrónica? Bien, por el portal. El portal es el mismo que venía funcionando anteriormente y que referíamos en la doctrina anterior que ahora estamos actualizando. La diferencia sustancial es que antes eran optativas y ahora esto se ha tornado obligatorio o imperativo. Entonces, dentro del primer artículo tenemos la demanda o el escrito inicial como primera excepción grande a la obligatoriedad de presentarla electrónicamente. Esto genera un problema que es a partir de qué momento debo yo llevar la copia digital de la demanda que presenté en soporte papel. El tema fue muy discutido, ¿por qué? Porque entre que se sortea el expediente llega al juzgado de más, a veces uno tiene problemas para saber en qué juzgado terminó recayendo. Las pautas interpretativas de Colproba creo que fueron razonables en el sentido de decir que el ingreso se efectúa dentro de las 24 horas, o el ingreso de la copia electrónica tiene que efectuarse dentro de las 24 horas que se dictó el primer despacho, pero en realidad no es eso lo que dice el acuerdo. El acuerdo habla del día siguiente de la presentación, con lo cual, si nosotros presentamos una demanda, al día siguiente deberíamos estar enviando el electrónico de ese escrito, porque lo que dice el acuerdo es que si nosotros no cumplimos con esta carga, cualquier escrito que no en soporte de papel que no le enviemos la copia digital debería desglosarse. Hay algún antecedente donde se ha mandado a desglosar el escrito de demanda y la cuestión fue bastante discutida porque, ¿qué sucedería con un proceso que deja de tener demanda? Aparte, la demanda puede modificarse en cualquier momento y demás, con lo cual, al menos en mi interpretación y en general los tribunales son bastante elásticos en este sentido, son pocas las veces en que se ha mandado a desglosar un escrito de demanda por no llevar la copia dentro de las 24 horas, pero bueno, cumplo con el deber de noticiar a quien esté viendo el video de esta situación. El artículo segundo, mantiene la existencia de un sitio seguro de la Suprema Corte. Las presentaciones electrónicas trabajan todas en servidores propios de la Corte, donde la Corte va almacenando todos los escritos que se presentan y a su vez va evacuando las requisitorias que pudieran hacerse en el caso que surgiera alguna duda en el sentido de cuándo se hizo alguna presentación, si está o no. No hemos tenido reporte de presentaciones de escritos que se pierdan. Lo que sí puede suceder es que por mal trabajo de los tribunales no se descarguen del módulo, porque básicamente lo que tiene que hacer el tribunal cuando recibe un escrito es descargarlo del módulo, tomarlo, asignarlo a una persona que lo despache y después ponerlo como público. Si el escrito no es puesto como público, no es bajado del módulo, puede quedar en la nebulosa, cosa que ha sucedido con algunos antecedentes que, como les decía, van a encontrar acá abajo. El artículo tercero dice puntualmente que los órganos judiciales no recibirán escrito en soporte papel, salvo las excepciones que el mismo artículo enumera. O sea, la regla es directamente que si uno va con escrito en papel que no sea una excepción, el juzgado no debería recibirlo. Se puede generar una situación compleja, no hemos tenido noticias que se hubieran generado realmente, pero de discusiones en la mesa de entradas, en el sentido de quién es el que decide, si el empleado de mesa de entrada es el que decide si el escrito ingresa o no en alguna de las excepciones. Vamos a enumerar
un poco a partir de acá cuáles son las excepciones que el mismo artículo 3 prevé. Lo que se ha ocupado de decir el Colprom en estas pautas interpretativas, que también vamos a dejar a su disposición, es que el artículo 3 es de carácter taxativo, el listado de excepciones es de carácter taxativo, o sea que las únicas excepciones posibles son estas. En realidad no son tanto las únicas porque, por ejemplo, el pliego de oposiciones que tiene que presentarse en un sobre cerrado no va a poder presentarse en notificación electrónica porque materialmente no se puede presentar un sobre cerrado por esta vía. Entonces, lo que se hace generalmente con el pliego de oposiciones es pedir que se lo reserve y que no se lo ponga en público hasta tanto se celebre la audiencia. Pero bueno, digo, es una excepción más que a quien escribió la letra del acuerdo no se le ocurre. Pero bueno, básicamente lo que se dice es que las excepciones son las que están escritas, son taxativas, el resto de las cuestiones tiene que ser hecho todo por presentación electrónica. Lo fundamental en todo esto y que surge de la interpretación que la Corte hace en las preguntas frecuentes es que cuando se actúa a través de un letrado apoderado deben presentarse todos los escritos en formato electrónico. Una pregunta que se hace muy seguido es: ¿la contestación de demanda va electrónica? Sí, si es por apoderado, la contestación de demanda se hace electrónicamente. Con esto zanjamos esta duda. La contestación de demanda no va en soporte papel si se va a presentar por medio de un letrado apoderado. Y aclara la Corte, tanto los escritos de mero trámite como los que no lo son. El único caso que quedaría fuera sería el del escrito inicial. El escrito inicial no debería hacerse en soporte papel porque es una imposibilidad material más que jurídica. Bueno, vamos ya con las excepciones en sí, que es quizás lo más interesante del artículo. La primera excepción es los escritos que provengan de personas que no revistan en la causa de carácter de parte, letrado o auxiliar de la justicia, salvo cuando hayan celebrado un convenio con la Suprema Corte que las habilita a realizar presentaciones en forma electrónica, en cuyo caso se estará a los términos del acuerdo respectivo. O sea, todo quien no sea parte, letrado o auxiliar de la justicia, va a decir el caso de los peritos, que tenga que mandar alguna presentación al expediente, va a hacerla en soporte de papel. Esto genera un gran problema para los tribunales de familia porque, como lo vamos a ver un poquito más adelante, estas presentaciones tienen que digitalizarse por el juzgado de oficio. Entonces, esto genera que muchas veces contestaciones de oficio, presentaciones hechas por servicios zonales, locales a los tribunales de familia, tengan que generar un volumen de escaneo de material bastante importante, lo cual genera demoras considerables y a veces hasta obliga que el personal deje de hacer otro trabajo para ponerse a escanear de manera constante cuando es mucho papelerío. El segundo inciso es las presentaciones que sean realizadas directamente por uno de los litigantes sin intervención de un letrado, supuesto hartamente atípico que no genera casi repercusión en la práctica. Pero sí, el inciso tercero es el inciso madre de las excepciones. El inciso dice puntualmente que podrán ser presentadas, o sea, permite presentar en soporte de papel aquellos escritos que no se consideren de mero trámite por la resolución que dicte la Suprema Corte, que es la resolución 3842 del año 2017, en los casos en que la parte actúa por su propio derecho, salvo cuando el patrocinado cuente con certificado digital. ¿A qué apunta este inciso? Bien, al caso del letrado patrocinante. Como sabemos, el letrado patrocinante puede hacer con su sola firma, porque se lo autoriza la ley orgánica de la ley que regula el ejercicio de la abogacía, le permite hacer con su sola firma presentaciones que sean de mero trámite. Entonces, ¿qué dice la Corte? Toda presentación que sea de mero trámite en un juicio donde la parte actúe con patrocinio letrado, no por apoderado, va a deber hacerla el letrado solo. Ahora, cuando se trate de escritos que no sean de mero trámite, que son los enumerados por la Corte en este acuerdo 3842, esos sí se van a poder presentar o se van a deber presentar en soporte de papel. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que requieren la firma del patrocinado además de la firma del patrocinante. Pero hay una subexcepción, que es el caso en que el patrocinado tenga un certificado digital. Y sabemos que hoy en día es fácil obtener firmas digitales, por ejemplo, en los registros de propiedad automotor, donde cualquier persona puede obtener una firma digital propia. Entonces, si la persona tuviera una firma digital, ¿cómo va a hacerse la presentación? Con la firma digital del patrocinado y la firma electrónica del patrocinante, entonces ya no va a caer dentro de la excepción de este inciso. Pero bueno, básicamente, en resumen, cuando la persona intervenga patrocinada por un letrado que no actúe como apoderado, sino como patrocinante, los escritos de mero trámite los va a hacer el letrado con su sola firma de manera obligatoria, y los que no sean de mero trámite van a tener que hacerse en soporte de papel. La última excepción que prevé el artículo es la del inciso cuarto, que se refiere a los recursos de queja presentados en los términos del artículo 275, la queja por denegación de la apelación ordinaria, y 292,
la queja ante la Suprema Corte. Realmente no tiene ninguna razón de ser este inciso, por lo menos a mi modo de ver. Lo critico, aunque reglamentariamente está establecido así, no queda otra que cumplirlo, porque es perfectamente posible que una persona presente un recurso de queja vía electrónica y se forme el expedientillo, entre comillas, en las secretarías de presidencia o en la secretaría ante quien tramitan los recursos de queja. Y sería muy ventajoso que la queja pudiera presentarse vía electrónica. ¿Por qué? Porque permitiría que en los departamentos judiciales del interior, quien tenga que recurrir en queja ante la Suprema Corte de Justicia, se ahorre un viaje a La Plata para hacer la presentación en soporte de papel. E incluso es paradojal la realización de estas presentaciones en soporte de papel, porque como sabemos, las resoluciones judiciales están en el sistema Augusta y en la mesa virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos casos? Que la persona tiene que hacer la presentación de la queja en soporte de papel ante la Secretaría de Presidencia o ante la Corte, tiene que adjuntar las copias que sacó del propio sistema, todo en soporte de papel, y dentro de las 24 horas tiene que volver a traer otras copias porque es copia de un escrito, tiene que digitalizarla. Un cúmulo de trabajo innecesario cuando realmente la queja podía haberse tramitado totalmente vía digital, y de hecho nosotros en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Morón lo hemos probado y no hay ningún inconveniente para admitir la tramitación en estas condiciones. El inciso tercero, el artículo tercero, o sea, el artículo tercero nos estableció una serie de excepciones, una regla que es presentación en soporte de papel y una serie de excepciones. Ahora, lo que tenemos que tener muy en cuenta también es cómo trabajar con estas excepciones, o sea, con estas presentaciones que se permitieron en soporte de papel a la hora de digitalizarlas. Y acá hay que hacer un distingo. En el caso de los incisos primero y segundo, o sea, lo que hiciera quien no era, las presentaciones que hiciera quien no era parte en el proceso o las que haga la parte sin patrocinio letrado, el encargado de digitalizar oficiosamente va a ser el tribunal. En los otros dos casos, escrito presentado por el patrocinado y patrocinante y recurso de queja, va a ser la parte quien dentro de las 24 horas de hecha la presentación va a tener que subir al sistema tildando que está acompañando una copia para que se sepa que el original está en soporte de papel, la versión electrónica. Y en el caso en que no lo haga, el órgano judicial va a tener que intimarlo para que en 24 horas de recibir la notificación, con lo cual la intimación tiene que ser hecha por cédula, efectúe esta presentación digital bajo percibimiento de desglosarle el escrito. O sea, vean la trascendencia del incumplimiento, puede llevar hasta la pérdida de un derecho cuando son escritos que no son de mero trámite. Entonces, a lo mejor una contestación de demanda que no se adjunta a la copia digital dentro de las 24 horas y se hace la intimación y sigue sin adjuntarse, puede llevar a una persona a perder realmente un derecho de manera irreversible. Lo que muchos tribunales hacen, porque realmente es muy engorroso estar esperando que la gente traiga la copia digital, lo digitalice correctamente y todo, es directamente digitalizar de oficio, con los escáneres que ha provisto la Suprema Corte, que son bastante ágiles, y de esa manera evitarse la dilación que genera el tener que estar esperando. Hay una parte notable del artículo que termina diciendo que si los órganos judiciales recibieron un escrito en formato papel que no encuadra en las excepciones antes mencionadas, se limitará a señalar que el peticionario no cumplió con lo dispuesto en el acuerdo. En realidad es raro este remate del artículo porque no debería recibirse, y si se recibió, lo que no debería haberse recibido, que digamos no se aclara cuál sería su virtualidad jurídica, si hay que desglosarlo, si hay que tenerlo por no efectuado. Realmente sería un exceso ritual tenerlo por no efectuado una vez que el escrito ingresó al órgano judicial, aunque deja salvo la posibilidad de que en estos casos los órganos judiciales puedan dar curso a peticiones que no admitan demora en su procedimiento. O sea, es medio ambiguo la solución que nos trae acá el artículo. Otro tema a tener en cuenta es qué se hace con los documentos acompañados a las presentaciones electrónicas. Sabemos que si nosotros adjuntamos un documento con una presentación en soporte de papel, lo adjuntamos materialmente. Ahora, si lo adjuntamos con una presentación electrónica, vamos a tener que definir en qué momento adjuntar el soporte de papel, porque en algunos casos es realmente importante. Por ejemplo, en el caso de la prueba documental, traer los originales. Supongamos que vamos a traer un recibo. Bueno, no alcanzaría solamente que nosotros lo traigamos escaneado, sino que hace falta tener, por un principio de materia probatoria, que es el de originalidad de la prueba, que tengamos el documento originario. Bien, ¿qué es lo que dispone el acuerdo en este caso? Que dentro de las 24 horas de efectuada la presentación, vía electrónica, debe acercarse hasta el tribunal la documentación respectiva.
Dice puntualmente el artículo que los letrados que representan o patrocinan a los solicitantes acompañarán a la documentación original en papel dentro del siguiente día hábil del formulario de la presentación. Ella se agregará al expediente sin necesidad de un nuevo escrito, asentándose un cargo al final. En el caso de que no se cumpla, la solución que prevé el reglamento es que se haga la intimación del artículo 5, o sea, por cédula, por 24 horas, intimarlo que venga con el original. Si no trae el original, se va a tener por no presentada directamente la documentación. Acá se produce una divergencia y que el Colproa lo refiere en sus pautas interpretativas. Es la que se da cuando no es prueba documental, sino que es documentación de simples acreditaciones. Por ejemplo, un bono, una constancia de un pago, una boleta de haber hecho alguna erogación, alguna cuestión así. Lo que dice el Colproa es que esa documentación no hace falta que sea traída en original, sino que alcanza con su incorporación en formato PDF. No es lo que dice en realidad el acuerdo. Básicamente, acá tenemos cómo funciona el soporte de papel. Ahora vamos a ver cómo sigue la cuestión de las copias en papel en los casos de que la presentación sea electrónica. Lo que nos queda seguir es ver qué se hace ahora con las copias en soporte de papel. Digo, de una presentación electrónica no vamos a estar pidiendo cumplir el artículo 120 y traer una versión en papel para las copias de traslado. Pero en algunos casos las copias de traslado siguen siendo necesarias. En estos casos, ¿qué es lo que dice el acuerdo en el artículo 5? Las copias de papel previstas por el artículo 120 solo serán requeridas cuando deban agregarse a una cédula y diligenciarse en dicho formato. O sea, si hay una cédula que deba diligenciarse en formato papel, recordemos en la primera entrega que hablábamos de cédulas al domicilio electrónico y cédulas al domicilio físico, si alguna cédula fuera al domicilio físico, deberían acompañarse al día siguiente las cédulas en formato las copias en formato papel para que esas copias en formato papel puedan ser adjuntas a la cédula que va a circular también en eso papelizado. Salvo esa excepción, no vamos a necesitar acompañar copia de traslado porque la presentación electrónica básicamente nos da la posibilidad de que la cédula electrónica vaya adjunta con las copias electrónicas. Digamos, el papel va desterrándose cada vez más. Y este artículo 5 tiene en su último párrafo una indicación de qué hacer cuando falten estas copias en soporte de papel, pero en realidad es el párrafo al que remite todo el resto del acuerdo en cuanto a las intimaciones. Dicen: los funcionarios especialmente sindicados en cada órgano judicial deberán generar un registro electrónico que deje asentado el cumplimiento del recaudo para cuando se cumpla. Ahora, ¿qué pasa que si no se cumple? Deberán intimar al interesado a subsanar tal deficiencia al día siguiente de recibida la notificación bajo percibimiento de tener por no presentado el escrito. Básicamente, entonces acá tenemos que cada vez que el acuerdo repite el artículo 5, está repitiendo esta intimación de la cual nos habla el párrafo final. Nos queda por ver algunos artículos más que ya van siendo más complementarios o no son tan estructurales a la labor que queda profesional, sino que tienen más que ver con el funcionamiento del órgano judicial. El artículo 6 se refiere al cargo de las presentaciones. Las presentaciones se tendrán por efectuadas el día y hora que registre el sistema informático. El sistema informático automáticamente, ya no va a haber un cargo que ponga una persona, sino que será el sistema informático el que asiente la constancia de presentación, y esta constancia no se imprime más, a diferencia de lo que se hacía anteriormente. Una virtualidad que tiene este artículo 6, si lo miramos, es que el que inserta la constancia es el sistema, con lo cual este cargo no tiene más firma. El cargo básicamente ha pasado de ser un instrumento público firmado por el oficial público a ser un instrumento particular sin firma, aunque con todas las seguridades que le brinda el sistema informático, que, como recordamos que habíamos hablado algo del artículo 2, va a poder ser auditado si se presentara algún problema en este sentido. El artículo 7 habla de la descarga de las presentaciones y dice que las presentaciones pueden ser hechas en cualquier día y hora, lo cual trae bastantes discusiones. Por ejemplo, las presentaciones se echan no en los fines de semana, sino durante las ferias judiciales, porque durante las ferias judiciales el sistema queda encendido. Decíamos recién que las presentaciones pueden ser ingresadas en cualquier día y hora, y hablábamos del problema que traía la feria judicial. Uno de los grandes problemas que tienen las presentaciones electrónicas, por la forma en la que está estructurado y que le genera el órgano judicial, es que las presentaciones electrónicas en realidad no van directamente al expediente, sino que tienen que descargarse del módulo. O sea, el órgano judicial se encuentra una serie de presentaciones hechas, debe descargarlas y a partir de ahí ingresan cada uno de los expedientes digitales. El artículo 7 en la parte final dice que los funcionarios especialmente sindicados en cada órgano judicial deberán compulsar al menos 2 veces al día, al principio y al final de la jornada, todos los escritos que encuentren
dentro de este módulo de presentaciones. Y el artículo que cierra es el artículo 8, que es mantenimiento de las presentaciones en formato electrónico, que básicamente que dice que en la medida en que el expediente quede dentro de la jurisdicción provincial, que es donde es el fuero de intervención o donde puede determinar las cuestiones de la Suprema Corte de Justicia, las presentaciones electrónicas no serán pasadas a formato papel. O sea, vamos directamente hacia un expediente digital con algunas presentaciones que, como vemos, todo lo que es lo excepcional va quedando en soporte papel. Y en el caso de que el expediente deba ser remitido a otra jurisdicción y no tenga convenio con la Suprema Corte, básicamente su interpretación un recurso de extraordinario federal, va a haber que imprimir todas estas presentaciones electrónicas e intercalarlas para darle una compaginación adecuada al sistema. Vemos con esto cómo cierra el acuerdo. Vemos también que apunta muy fuertemente a digitalizar la totalidad del expediente, y el avance siguiente va a estar dado por el proyecto de reforma, el proyecto de modificación del acordado 2514 y demás, tendiendo completamente hacia un expediente digitalizado y más acorde a las exigencias del siglo que corre. Como les decía, debajo de esta doctrina audiovisual van a encontrar una serie de fallos que les pueden ser relevantes, además del acuerdo, y también las pautas interpretativas de Colproba, que van a poder ser de interés para quien tenga que enfrentarse a estas cuestiones.